Busque ahí en su Biblia el libro de Jonás. Libro de Jonás. Búsquelo bien porque no está tan fácil de encontrar a Jonás. Libro de Jonás, capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso número 10. Jonás, capítulo 1, del verso 1 al verso número 10. Lo vamos a hacer alternadamente, hermanos. Yo voy a leer el primer verso, usted va a leer el segundo y nos vamos a ir combinando hasta llegar al verso 10. Amén. ¿Listo? Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Bien, hermanos, oremos al Señor, ¿verdad? Hermanos, quiero presentar esta enseñanza y voy a tratar de hacerlo fluido, pero le voy a pedir su atención. Quiero hablar acerca del profeta, el profeta que no cumplió con su ministerio, el profeta que no cumplió con su ministerio. Si usted lee el libro de Jonás, el libro de Jonás está lleno de elementos que llaman mucho la atención y que hacen que este libro sea diferente a los demás. Está lleno de detalles que de repente puede que nos asombren, que nos dejen así un tanto asombrados, un tanto pasmados. Alguien dice que el libro de Jonás está lleno de ficción, tan así que los estudiosos, cuando llevan este libro a la crítica, señalan que divagan entre si el libro es real y si el libro es ficción. Y argumentan esto porque los episodios que se relatan en él rayan así como en un extremo.
cada uno de los acontecimientos que nos presenta el libro de Jonás, en apariencia están fuera de la lógica humana. Están fuera de la lógica humana. A Jonás lo podemos encontrar huyendo de Dios, pero también de repente lo encontramos, o el libro nos relata como un gran pez se lo traga, y allí dentro del vientre de ese pez Dios trata con este profeta. Además, el libro nos presenta a un profeta con un carácter muy inestable. ¿Por qué un carácter muy inestable? Porque en él podemos encontrar a Jonás. En ciertos momentos lo podemos encontrar muy feliz, muy contento y dispuesto a cumplir con la encomienda de Dios. Usted léalo y Jonás de repente está lleno de gozo, está lleno de alegría, está feliz, está contento. Pero pasa un tiempecito, unos momentos, y enseguida encontramos a Jonás tan enojado, tan indispuesto y tratando de huir de la presencia de Dios. Indispuesto para hacer la voluntad de Dios. Por eso hay quienes dicen que el libro de Jonás es el ejemplo, el prototipo del cristiano que no tiene equilibrio en su vida espiritual y que batalla tremendamente para cumplir con el ministerio que Dios le ha dado. Tiene esa dificultad. Aunque trata con Dios, aunque Dios se ha manifestado en su vida, aunque Dios le habla, de repente el carácter de Jonás es tan inestable que él tiene muchas dificultades para poder seguir al pie de la letra las indicaciones que Dios le da. Por eso dicen que aquí es donde se ejemplifica en muchos de los casos a ciertos cristianos que tienen esta dificultad, que batallan con esto. Porque, hermanos, la Biblia nos dice que Dios nos ha llamado a cumplir con un ministerio. Todos nosotros hemos sido llamados por Él a cumplir un ministerio que Él nos ha asignado. Quien diga que Dios no le ha asignado nada, que no le ha dado un ministerio, entonces está cometiendo un error, porque a nadie Dios lo llamó sin darle nada. Obviamente, para cumplir con ese ministerio es importante, o se va a lograr si somos capaces de evitar el cometer errores como los que este hombre cometió. Y miren nada más qué problema, porque una de las situaciones que se reflejan en la vida de Jonás y que se puede considerar como un error grave, serio, es que él no quiso obedecer la palabra de Dios. Dios le habla, Dios se dirige a él. Por eso el verso 1 y el 2 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Es decir, Jonás pasa por alto la palabra de Dios. No atiende la palabra de Dios. Dios se dirige a él. Dios le habla, Dios lo confronta directamente. Y Dios le declara con palabras lo que tiene que hacer, pero él no la quiere obedecer. Él no está dispuesto a obedecer. Y tan así que no está dispuesto a obedecer, que se niega a pregonar el mensaje de Dios, el mensaje que Dios le encomienda.
Porque Dios, cuando le habla, le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Para el hombre nunca ha sido fácil obedecer. Es más, lo común en el ser humano es desobedecer. El ser humano batalla mucho para obedecer. Y a causa de la desobediencia, el hombre ha enfrentado consecuencias muy trágicas, muy terribles en su vida. Es más, la Biblia señala que el pecado de desobediencia está en el mismo nivel del pecado del ocultismo o de la adivinación. El profeta Samuel se lo dice a Saúl. Cuando Saúl no está dispuesto a obedecer, Samuel le señala esto y le hace ver lo grave que es desobedecer. Y Jonás no quiso obedecer. No quiso. Dios le define qué es lo que tenía que ir la encomienda que iba a cumplir, que iba a pregonar. Pero él no está dispuesto a obedecer. Y es que, hermanos, cuando no se obedece lo que Dios nos indica, difícilmente se puede cumplir con el ministerio que Él nos asigna. Difícilmente. Aun cuando tengamos esta palabra de Él, porque San Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. La Biblia es la voluntad de Dios revelada a los hombres. En la Escritura viene todo aquello que nosotros tenemos que obedecer, a lo que tenemos que hacer a precio. Y Jonás no quiso obedecer. No estuvo dispuesto a obedecer. Dios le habla, Dios le declara, le encomienda lo que tenía que hacer y le dice: ve y pregona mi mensaje. Y Jonás no está dispuesto a hacerlo. A veces podemos aparentar obedecer, hermanos, pero estar cayendo en el mismo error de desobediencia. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces tratamos de justificar nuestra desobediencia argumentando ciertas cosas que en apariencia son buenas. Pero finalmente, ni aún una acción buena puede justificar la desobediencia. Ni aún una acción buena. Porque lo que la Biblia nos señala y nos revela, que más allá de nuestras propias ideas e interpretaciones, tenemos que obedecer la palabra de Dios de manera tangible. Tenemos que apegarnos a la palabra de Dios, tenemos que apegarnos a aquello que Dios nos declara a través de su palabra. De otra manera, vamos a tener muchas dificultades para cumplir con ese ministerio que Dios nos ha asignado. Qué importante es obedecer. Qué importante es eso. Qué valiosa es la obediencia. Pero mire, hermano, hay algo más.
porque este hombre, este profeta, no pudo cumplir o no cumplió con el ministerio que Dios le asignó, porque él se separó, se retiró de la presencia de Dios. Qué tremendo cuando alguien se separa de Dios, cuando alguien se distancia de Dios. Esto es tan delicado porque a veces podemos estar en la iglesia pero distantes de Dios. A veces podemos encontrarnos en medio del pueblo pero distantes de Dios. Y uno de los rasgos, de las señales que esto empieza a darse es cuando hacemos lo contrario a lo que Dios nos indica. Y Jonás se levanta. Pero ¿sabe para qué se levanta? ¿Qué hace cuando se levanta? Dice el verso 3. Él decide huir de la presencia de Jehová Tarsis y luego desciende a Jope, y ahí hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Dios lo mandaba a Nínive y él decide irse a Tarsis. A lo mejor si Dios lo manda a Tarsis, él entonces se va a Nínive. ¿No se ha dado cuenta que a veces alguien es tan contreras? Que a veces cae en esta actitud. ¿No se ha dado cuenta, hermanos, que de repente alguien solo se identifica por estar contradiciendo lo que se le señala, lo que se dice en la iglesia, las indicaciones que se dan? Siempre está en contra de todo eso. ¿No se ha dado cuenta que hay quienes quieren hacer las cosas a su manera y siempre están en contra de los programas de la iglesia? Nunca están dispuestos a dejarse conducir, a obedecer, a seguir las indicaciones como están establecidas en la iglesia. Jonás era así. Jonás tenía este problema. Dios le dice: vete a Nínive y pregona, y él se levanta y se va a Tarsis. Paga su pasaje, sube a la nave para irse con ellos a Tarsis. Y luego dice la Escritura: lejos de la presencia de Dios. Lejos de la presencia de Dios. Qué terrible cuando alguien está en la iglesia y no se siente parte de la iglesia. Qué terrible, hermanos, cuando batallamos para poder convivir y relacionarnos con los demás. Cuando nos aislamos y nos convertimos en pequeñas islas y no podemos entrar en esa relación armoniosa con los demás. Porque bien dijeron algunos que una de las cosas que dan más problemas en la vida son las relaciones interpersonales. ¿Cómo batalla el hombre para relacionarse con los demás? Tiene tantas dificultades
Sin embargo, Jesús nos desafía y nos confronta para hacer esto. Jesús no quiere gente aislada, no quiere gente que ande por su propio rumbo. Jesús quiere establecer un pueblo, una iglesia, ese grupo de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y que sean capaces de cumplir con el ministerio que Él les ha asignado. Y este hombre huye de la presencia de Dios. No nos descuidemos, hermanos. No nos descuidemos. Cada vez que nosotros nos desconectemos de la iglesia y no seamos capaces de sostener ese programa devocional, entonces nos vamos a ir desconectando también de Dios. Y Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Pero miren cómo se complican las cosas, porque este hombre no solo huye de la presencia de Dios, sino también este hombre no cumple con su ministerio, porque él decide mejor ponerse a dormir. Él se duerme. Es cierto, llega y luego paga su pasaje, sube a la nave, y ahí va Jonás en la nave, baja al piso, va al piso bajo, y ahí se pone a dormir. ¿Y saben qué es lo primero que sucede cuando alguien está durmiendo? En los momentos de apremio, dormido difícilmente puede clamar a Dios. Dormido no atina a entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo cuando empieza a enfrentar un problema, cuando se empieza a enfrentar una dificultad. Hay tanta desorientación que difícilmente se puede clamar a Dios. Dice el verso 5: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron a la mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Qué tremendo. Mientras los marineros que no conocían a Dios clamaban a su Dios, Jonás estaba durmiendo, profundamente dormido. Ni la tempestad lo despertaba. Casi se iba a pique el barco, y Jonás durmiendo plácidamente, profundamente. No sentía ni siquiera la tempestad, y los marineros clamando a Dios, pidiéndole a su Dios que los ayudara, y Jonás dormido. Ahí estaba dormido. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos dormidos? ¿Cuántos estamos profundamente dormidos? Hermanos, porque el sueño espiritual es mucho más grave y peligroso que el sueño físico. Y a veces vamos cayendo en ese sueño espiritual y casi no lo percibimos. Y luego argumentamos: es que no puedo orar porque
salgo muy cansado de mi trabajo. No puedo llegar a las reuniones ni a los cultos porque salgo tarde de mi escuela. Lo cierto es que se van acumulando de repente una serie de situaciones que nos van afectando nuestra vida y nos van arrullando y nos vamos quedando profundamente dormidos. ¿Y saben para qué sirve un cristiano cuando se queda dormido espiritualmente? Para lo único que sirve es para dar mal testimonio. Para eso. Oh, el patrón de la nave se le acerca a Jonás y le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Pero lo tiene que despertar aquel hombre que no conocía a Dios. ¿No le parece el colmo? ¿No le parece el colmo? ¿No he escuchado que de repente hay personas que no son cristianas y cuando ven a un cristiano que no anda bien, luego dicen: ¿y este que no es hermano? ¿Y esta por qué se viste así que no es hermana? Y mira cómo habla este que no es de esa iglesia donde cantan tanto. Y este hombre le dice a Jonás: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Oh, hermanos, qué tremendo cuando se llega a este punto. Qué terrible. Entonces, el cristiano ya no puede desarrollar su ministerio porque está atado, está amordazado. Sus mismas acciones lo limitan para impidiéndole que pueda cumplir con su ministerio. Pero lo último a lo que me quiero referir, y que, hermanos, afecta terriblemente para cumplir con nuestro ministerio, es que, y que le afectó a este hombre, es que él lo que hizo fue esconder su identidad. No solamente se quedó dormido, también escondió su identidad. Fíjense bien, hermano, escúchenme bien en esto. A veces nosotros podemos ser los culpables de que sucedan cosas buenas en un lugar o que sucedan cosas malas. Qué tremendo es esto. Y dice la Biblia, la versión de la Biblia Dios habla hoy, en el verso 7 dice: entre tanto los marineros se decían unos a otros: vamos a echar suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Y luego echan suertes y Jonás resultó ser el culpable. Jonás resultó ser el culpable. ¿Podrá creerse esto? ¿Podrá entenderse esto? Que usted y yo, que fuimos puestos para traer bendición sobre la vida de la gente, de repente seamos los culpables de que algo bueno nos suceda. Y entonces Jonás es forzado a identificarse. Oh,
Porque cuando a él le dice, decláranos por qué viene esto, entonces él dice o responde, soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, pero hasta que lo presionan, hasta que lo obligan. Y cuando estaba estudiando esto me acordé de aquel hermano que un día fue de vacaciones a cierto lugar y luego cuando regresó pasó a dar gracias a Dios, y cuando dio gracias a Dios dijo, aquí dando gracias a Dios, hermano, le doy gracias a Dios porque a donde fui nadie supo que era hermano. Nadie supo, nadie se dio cuenta que era hermano. Hermanos, y de esta manera es muy difícil cumplir con un ministerio. Es más, a Jonás le tienen que señalar su mal proceder. Porque dice el verso 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Es el colmo de los colmos cuando alguien que no es cristiano nos reprende. Cuando alguien que no es cristiano nos llama la atención. Pero cuando escondemos lo que somos, regularmente todo esto sucede y por consecuencia difícilmente se puede cumplir con ese ministerio que Dios nos ha asignado. Por eso, hermanos, y voy a terminar, ¿qué tanto está cumpliendo usted con su ministerio? ¿En qué medida está cumpliendo con su ministerio? Porque es cierto que ya se bautizó, es cierto que es parte de la iglesia, pero también es cierto que tenemos un compromiso con Dios y que Él nos confronta y nos exige cumplir con el ministerio que Él nos ha dado. Pero ¿qué tanto estamos cumpliendo? Porque mire, quiero terminar con esto, y San Pablo lo especificó también, que solo cuando somos capaces de actuar o de proceder de esta manera, entonces vamos a ser instrumentos usados por Dios para que a través de nosotros Dios haga cosas maravillosas donde nos movamos o donde nos desenvolvemos. Porque San Pablo decía, en la casa de un hombre rico no todo es de oro, de plata, sino que algunos objetos son de madera o de barro. Unos sirven para ocasiones especiales y otros para usarlos todos los días. Algo parecido pasa con nosotros. Si dejamos de hacer lo malo y nos olvidamos de las falsas enseñanzas, seremos como esos objetos útiles y muy especiales. Toda nuestra vida le será útil a Dios, que es su dueño, y estaremos preparados para hacer toda clase de bien. ¿Qué tipo de instrumento es usted? ¿Qué tipo de instrumento somos? Póngase de pie. Paz de Cristo, hermanos. Así de pie, quiero invitarle para que cantemos esa alabanza que se titula Discípulos. Y cantando este himno, yo le invito para que se acerque a este altar. ¿Qué le parece si oramos en este lugar? Nos presentamos delante del Señor y le decimos al Señor: Señor, queremos hacer tu voluntad. Queremos que tú trates con nuestra vida. Venga, hermano, acérquese. Vamos hablando con el Señor y vamos diciéndole al Señor que queremos
cumplir con lo que Él nos ha encomendado. Cantemos esta alabanza. Aleluya. Así de pie, hermano. Así de pie, para que en este lugar podamos acomodarnos más hermanos. Gloria a Dios. Voy a pedirle a los ministros, hermano Pepe, hermano Joel, hermano Mala, vamos a ungir a los hermanos. Vamos a pedirle a Dios que Él sea quien levante hombres y mujeres que estén dispuestos a cumplir con la encomienda del Señor, que estén dispuestos, hermanos, a hacer a lo que Dios les ha llamado. Gloria al Señor. Vamos orando. Señor Jesús, bendito sea tu nombre para siempre, Jesucristo. Estamos delante de tu presencia. Tú eres el Dios